Bienvenidos a capitalemprendedor.com, donde te ayudamos a crecer tu compañía. Hoy quiero hablar de capital. ¿Cómo consigues deuda o capital para poder crecer tu producto o tu negocio? Recibo muchas veces, mi empresa se llama Capital Emprendedor. El capital emprendedor es capital de riesgo para ayudar a emprendedores a crecer sus negocios. Entonces mucha gente entra a mi blog y me dice, oye, consígame dinero, préstame dinero, invierte en mi negocio, ese tipo de cosas. Y me es muy padre porque conozco mucho, pues la realidad es que nosotros no hacemos eso. Nosotros somos una empresa que ayudamos a emprendedores, a empresarios a crecer más rápido. Y una de las cosas que hacemos y es ayudar a obtener ese capital. El capital es algo muy interesante. La gente me dice es que no hay capital en Latinoamérica para proyectos. Y conozco emprendedores que les sobra el capital. Y digo, oye, ¿por qué hay gente que no encuentra capital? ¿Y por qué hay gente que sí encuentra capital? La realidad es la diferencia del producto o del negocio. Yo no creo que haya un negocio bueno que no tenga capital. Eso a mí se me hace muy difícil de entender. Y si tu producto es realmente bueno y no consigues capital, quiere decir que no lo sabes vender. Entonces hay dos opciones. Que tu producto sea bueno o no sea buena inversión. Digamos, tengas una empresa que pueda dar buenos rendimientos inversionistas o una empresa que no pueda dar buenos rendimientos. Si sí puedes dar buenos rendimientos y de todas maneras no consigues capital, el problema es o que no sabes expresarlo correctamente, o no sabes tocar las puertas correctamente, o algo está pasando que no has podido conectar, digamos, con el banco o el capitalista que invierta contigo. Y me gustaría hablar de esta parte ahorita. El dinero, o los capitalistas, o los bancos, su negocio es invertir, su negocio es prestar. ¿Cómo hace dinero un banco? Yo voy y deposito $100, ahorro y deposito $100, y ese banco va y presta esos $100 a alguien más y le cobra una tasa de interés más grande de la que me paga a mí, ¿no? Yo pongo los $100 al banco, el banco me paga a lo mejor el 2% anual y cobra el 8%. Y ese 6% anual de diferencia es el dinero que hace el banco. O sea, así hace dinero el banco. Entre otras, la gente conoce bien los bancos. Los bancos pueden prestar 9 veces lo que tú depositaste. Entonces, si yo deposito, digamos, $100, ellos pueden prestar $900. Para que sea una idea más o menos la diferencia de cómo es dinero los bancos. Pero bueno, eso es otro tema, es otro negocio. Vamos a concentrarnos en, oye, yo quiero dinero o préstamo o capital para poder crecer mi negocio. ¿Cómo lo obtengo? Y aquí lo más importante es que entiendas la psicología del inversionista y del banquero. ¿Ellos qué quieren hacer? Tienen capital, ese es su negocio. Tienen capital para poner, pero ¿qué quieren minimizar? El riesgo de que ese capital no les regrese y maximizar el rendimiento que les dé ese capital. Entonces dicen, oye, el producto o el proyecto que menos riesgo tenga y que tenga posibilidades de regresarme más rendimiento, con ese me voy. Y todos decimos que hay un balance entre riesgo y rendimiento. ¿Por qué en México el banco te tiene que pagar? O es más, el gobierno mexicano, digamos. El gobierno mexicano, en los CETES, los pagos de gobierno, digamos, los deuda de gobierno, el gobierno mexicano a lo mejor te tiene que pagar hoy un 6%, y el gobierno americano te paga medio punto, o un punto, 1%. ¿Por qué? Porque invertir tu dinero en México es más riesgoso que invertir en Estados Unidos. Hay más posibilidad de que el gobierno mexicano deje de pagar, digamos, una deuda al gobierno americano. Y así es todo. Hay negocios que son mucho más estables, está mucho más controlado el negocio y por lo tanto consiguen deuda a tasas bajas. Y los negocios de este lado, que no les va muy bien, que a veces pagan, a veces no pagan, si consiguen deuda, es muy cara. Entonces, los bancos se han vuelto unos facilitadores de dinero, no tomadores de riesgo. Antes tomaban riesgo, hoy no toman riesgo. Hoy son plenamente facilitadores. Entonces, ellos dicen, que alguien deposite dinero en mi banco y yo le pago una tasa más baja y yo presto ese dinero y le cobro una tasa más alta. Es la única diferencia que está buscando hacer el banco. Entonces, entiende primero lo que necesita el banco y preséntale un proyecto que al banco
le vaya con su forma de pensar. Es un negocio con poco riesgo, que me va a pagar constantemente y seguro, y me voy a poder cobrar una tasa de diferencia. Si tú le das eso al banco, el banco no tiene por qué no prestarte. Igual, un inversionista piensa lo mismo. El inversionista hoy toma más riesgo que el banco. Si el inversionista pide más rendimiento que el banco, es normal. Te da más riesgo y te pide más rendimiento. Entonces, antes de que empieces a pedir dinero, entiende la psicología de ellos y haz un análisis de exactamente qué es lo que estás ofreciendo. ¿Un producto con riesgo o sin riesgo? Si tiene un poquito más de riesgo, no vayas con los bancos, no te van a prestar dinero. Ve con un capitalista de riesgo, un capitalista de capital emprendedor, que es, digamos, un poco de capital de riesgo. Y ve con él y demuéstrale en proyecciones, en números, en una presentación, cómo el dinero que él va a invertir le va a dar más rendimiento que lo que le da el banco y no tiene tanto riesgo, tiene cierta posibilidad de que ese dinero le regrese. Entonces, entiende primero tu producto o tu negocio, qué tanto riesgo y rendimiento puede dar, y va a encontrar a la persona perfecta. Los bancos, más o menos, ahorita están cobrando 8, 12% anuales por un préstamo prácticamente sin riesgo, solo como facilitador de dinero. Tienes que dar una propiedad en garantía o algo. Y un inversionista de capital te pide 25-30% de rendimiento y acepta más riesgo. ¿Tú de dónde estás? Entiende dónde estás, cuánto rendimiento puedes dar y ve y enfócate exactamente a donde tienes que dar. Y luego voy a seguir hablando de los siguientes pasos. Pero la siguiente, y al rato la platico, es compra hasta que te canses, o shop until you drop. Tienes que realmente ver a muchas fuentes. Si nada más ves una, es imposible. Tienes que ver a 25 inversionistas, o tienes que ver a 25 bancos para que jale. Pero bueno, ya iremos platicando de esas con más detalle. Ahorita, entiende tu producto, ve el riesgo que tiene tu negocio y el rendimiento que va a dar ese negocio. Y entiende dónde vas a poder colocarlo. Bancos, no riesgo, son facilitadores de dinero y, digamos, una tasa del 8 o 12%. Inversionistas de riesgo, 30% de tasa, pero tomando un poquito de riesgo. Vamos a ver dónde estás tú. Gracias. Espero que te haya ayudado y déjame comentarios aquí abajo del blog. Adiós.